Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablando Claro. Ya estamos listos, como todos los jueves, para platicar con usted, para debatir los temas importantes, los temas sociales, los temas políticos. Y hoy no va a ser excepción, un tema importante, sobre todo para el Partido Acción Nacional, un tema que tiene que ver con muchas figuras nacionales, no solamente con una que acaba de decir hace algunos días, o de anotar, pues, que se va del Partido de Acción Nacional ante la falta de democracia de su presidente Ricardo Anaya y muchísimas cosas más que aquí vamos a deshojar. Margarita se va del PAN y se deshoja el PAN. Saludo con mucho gusto, como todos los jueves, a Arturo Soto Munguía, el Chapo Soto del Zancudo. ¿Cómo estás, Chapo? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes al auditorio. Pues aquí vamos a analizar, a deshojar la Margarita, a ver ¿cuál de los dos amantes sufre más penas, ¿no? Si el que se va o el que se queda. Así es, un tema complicado. Fernando Oropesa, para los de a pie. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señores, buenas tardes al auditorio de Azteca. Pues aquí estamos con esta situación que vuelve a cambiar el tablero electoral del 2018 y la cosa se está poniendo interesante. Vamos a desgajar esa compleja cebolla que es la salida de Margarita Zavala del PAN. Margarita Zavala de Calderón. Y precisamente hace algunas semanas, saliendo de este mismo programa aquí en los pasillos de Azteca, nos encontramos a David Figueroa, no sé si te acuerdas, Chapo, y platicamos con él un rato ahí sabrosamente, lo recordábamos Feri y su servidor ayer precisamente, y decía que no veía la opción, que no era una opción que Margarita renunciara y fuera por la libre, por la independiente. Que no le daban las cuentas. Que no le daban, dijo David, y bueno, pues vaya sorpresa. Sí, Fernando acaba de comentar un dato interesante. ¿Modifica o no modifica el escenario electoral, la perspectiva electoral, la salida de Margarita Zavala del PAN? Personalmente yo creo que sí. Personalmente creo, no por lo que represente en términos de votos, efectivamente me parece que coincido con David Figueroa, que además ha sido su coordinador aquí del trabajo que ha hecho, que no le dan las cuentas. Sin embargo, Margarita jala con ella a una parte importante del PAN. Creo que Margarita le abre un boquete importante al Partido Acción Nacional a nivel nacional. Y en Sonora esto ya está teniendo sus réplicas. Recientemente renunció el señor Gustavo de Unanue Gaya. Han renunciado otras personas, Luis Fernando Rodríguez. El mismo David, ¿no? Ya dejó entrever que se va del PAN también, que posiblemente se va del PAN. Que posiblemente, ¿no? Porque también hay una directriz de parte del mando de los calderonistas, en el sentido de no dejarles solo el pastel a la gente de Ricardo Anaya y Damián Cepeda. Es decir, no le van a dejar el camino libre para que hagan lo que quieran con el PAN, dicen ellos. Entonces, hay una directriz para que algunos de ellos se queden dentro del PAN dando la guerra. Y ese es un escenario mucho más complicado. ¿Por qué? Porque Ricardo Anaya y su gente van a tener los enemigos naturales que tienen, los adversarios naturales que tienen fuera en la elección constitucional, van a tener los enemigos internos que se quedan dentro del PAN y van a tener los enemigos del PAN que se salen del PAN para irse como independientes o a explorar otras alternativas. Entonces sí se va a poner muy interesante el proceso que viene. ¿Coincides en que ese es el peso específico de la salida de Margarita? Yo lo que lamento es que la salida de Margarita Calderón ha servido como un distractor. Por fin la sociedad, después de los sismos del pasado septiembre, la sociedad había puesto en la picota a los partidos políticos con un fuerte reclamo. Sí. Y esta salida intempestiva, que ya venía muy anunciada, cuando le preguntamos a David Figueroa, Felipe Calderón venía amenazando con salirse del PAN, etcétera, etcétera. Ya era algo que ya todo el mundo lo creía. Pero la salida de Margarita distrae a la sociedad y todos, con todo este manejo mediático, toda esta situación, ya se ha quedado las demandas de que con los acontecimientos de septiembre, cómo los ciudadanos reclamaron al sistema político en general, ¿no? Que lo cimbró. Pues ahorita ya quedó en el olvido todo eso, ¿no? Totalmente. Margarita Zavala
que le entra también exigiendo democracia, exigiendo apertura, cuando ella como primera dama, pues Felipe Calderón hizo lo mismo que está haciendo Ricardo Anaya. No movió un dedo por ser demócratas, por ser abiertos, por dejar la libre competencia en el PAN. Fue peor que un priista, que un presidente priista, yo creo, Felipe Calderón con su partido. Margarita Zavala, que su único logro político es ser esposa de Felipe Calderón. Toda su carrera política ha sido a la sombra de su marido. No se puede concebir el crecimiento político de Margarita sin el cobijo de Felipe Calderón. Yo he repetido muchas veces en mi columna desde el año pasado, desde que empezó todo este proyecto de Margarita Zavala. El sistema político mexicano le ha otorgado a los presidentes de la República enorme poder, pero el último año el mismo sistema político mexicano cortaba los sueños transaccionales, reelectorales de esos presidentes, que lo tuvo Carlos Salinas, que lo tuvo todos los presidentes. En algún momento han mencionado la reelección. Llega el PAN y Vicente Fox incluye la modalidad de que su esposa fuera presidenta, que Alfonso Durazo con una carta de renuncia tumba las aspiraciones de Marta Sagún. Felipe Calderón, Margarita Zavala representa su sueño transaccional de trascender, de reelectoral, diría yo, ¿no? Sí, en ese sentido, pues sí. Y por eso también los mismos panistas han rechazado a Felipe Calderón, que no toleran una imposición de una persona que políticamente, que ahora la quieren hacer como una estadista, la demócrata. No me da tampoco la suma, como dijera, parafraseando al señor David Figueroa. Ahora, lo que sí queda claro, me parece, Chapo, que más allá de si pierde o gana el PAN, es que su dirigencia, Ricardo Anaya en este caso, no ha sabido conciliar las problemáticas internas propias de porque todos los partidos lo tienen, no todos los tienen, y Ricardo Anaya no ha sabido conciliar, ha hecho leña prácticamente a sus contrincantes y bueno, el proceso ha caído en renuncias ahora de Margarita, pero ha habido varias y conflictos internos muy fuertes. No ha sabido ser un líder real, en este caso Ricardo Anaya. No es el estilo de Ricardo Anaya conciliar, más bien es un tipo de línea dura. Y bueno, y si también tiene ahí como segundo de a bordo alguien como Damián Cepeda, que trae bastantes facturas por cobrar, bastantes motivos de rencores y revanchas, que es lo que se está viendo aquí en Sonora, precisamente, ¿no? Y que está asumiendo también esa línea dura. Se quieren ir, que se vayan, ¿no? David Galván lo dijo en alguna ocasión, cuando varios panistas empezaron a migrar a Morena. David Galván, desbandadita, ¿no? Sí, expadrecistas. David Galván dijo: la puerta está abierta para los que quieran entrar y para los que quieran salir, aunque si te fijas en el PAN no está entrando nadie últimamente. No, pues no. No es redituable. No, más bien están saliendo. Son las purgas sexenales también dentro del PAN. ¿Te acuerdas? Ramón Corral corre a Manuel Espino, ordenado por Felipe Calderón. Cuando Manuel Espino fue el que les abrió las puertas a ellos, ¿no? Y Manuel Espino corre al Pelón Rosas, Casimiro Navarro, una serie de purgas cíclicas dentro de Acción Nacional. Incluso también desde la llegada de los neopanistas allá en los 80s, cuando es la primera gran escisión de los panistas con el profesor Batis, Pablo Emilio Madero, que salen de la puerta del PAN, los panistas de cepa, que se enojan con la llegada de los nuevos panistas empresarios del norte, Vicente Fox, el Maquillo Cloutier, que fueron más pragmáticos y negociaron más con el poder. Muchos panistas de cepa, como tú los llamas, y con razón, han comentado incluso que la perdición del PAN inició cuando la IP se inmiscuyó en la organización. Los canacintros. Bueno, lo cierto es que el PAN nace como un partido prácticamente de la IP. Es así, el PAN desde sus inicios agrupa a reconocidos integrantes de la clase empresarial, y desde siempre ha tenido vínculos con eso.
Lo que pasa es que ya por ahí en los 80 ya se empezó a fusionar mucho. El PRI mismo fue dejó de ser aquel partido de la clase obrera, campesina y popular para incorporar aunque sea subrepticiamente a un sector del empresariado. Pero bueno, el punto es, Margarita, ¿pierde o gana el PAN, Chepo, en eso? Yo digo que pierde, y quién sabe qué tanto vaya a perder, porque Héctor Aguilar Camín mencionaba hace unos días que Margarita es la candidatura independiente que el PRI andaba buscando y que no encontraba para más o menos emparejar los cartones rumbo al 2018. Es decir, en el escenario de los candidatos independientes, que hay 31 registrados, 31 candidatos independientes a la presidencia de la República. Que por cierto, Margarita todavía. Que por cierto se extendió el plazo, ¿no? Para el registro. Y quién sabe si vayan a cumplir con los requisitos. O sea, seguramente muchos de ellos no van a pasar, pero bueno, hay muchos candidatos independientes. Eso representa la famosa fragmentación del voto, que pudiera perfilar un escenario de 3/3 en el que el PRI, que ahorita está en la lona, pudiera nivelarse por lo menos, meterse a la competencia. Sí. Sin embargo, en ese escenario de tantos candidatos independientes no había uno que tuviera tanto peso como lo puede ser Margarita. Y no es tanto el peso que pueda tener hacia afuera, hacia la sociedad civil, sino más que eso, es lo que pueda representar dentro del PAN y del llamado Frente Ciudadano por México. Es decir, quitarle esos votos al PAN, mandarlos hacia otro lado. Yo no digo que se vayan al PRI o algún otro partido esos votos, a donde se vayan. Le quitan al Frente, lo bajan, le van a bajar unos puntos al Frente. Y bueno, no es que el PRI vaya a subir tampoco, pero bajando el Frente se emparejan las cosas y ahí puede ganar cualquiera, ¿eh? Sí, en esa tercia puede ganar cualquiera. Y ahorita hablábamos de que muchas figuras, se va Margarita y empiezan a escucharse por todo el país figuras relacionadas con ella y sobre todo con el expresidente Calderón, ¿no? Que a final de cuentas es el que la cobija. Cocoa Calderón, precisamente la hermana del expresidente, ya también renunció al PAN y es un activo, ella sí, del PAN en Michoacán, ¿eh? Claro. Es una panista muy reconocida, senadora por Michoacán, perdedora, que el hermano no la pudo hacer gobernadora, ¿no? Pero como quiera que sea. Y aquí en Sonora también, Fer. Sonora, don Gustavo Dionada, el Flamitas, Luis Fernando Rodríguez, que pues de panista tampoco, pues yo no le veo mucho, era priista, panista, de esos panistas de oportunidad y que ve la oportunidad y ya se va. Que precisamente trabajó con Calderón también allá en Los Pinos. Que trabajó con Calderón y con Margarita. Y con Margarita, sí, ¿verdad? Y mandó una carta muy curiosa solicitando su renuncia, ¿no? Que le hicieron carrilla ahí en Twitter. Me dio mucha risa, ¿no? Lástima, pues preparación de chavalo, ¿no? ¿Cómo ves la renuncia de Gustavo de Unanue? Yo creo que estuvo buena la tenebra. Don Gustavo de Unanue es asesor de gobierno del estado y me huele a una pezuña por ahí medio escabrosa ahí. Y es que yo, por ejemplo, lo planteaba, Fer Chapo. Una pezuña, don Gustavo tiene a su hijo una notaría pública que ya le dieron notaría en una renuncia galopante. Una renuncia muy. Te digo, lo planteaba y lo comentaba, no sé qué piensan ustedes. Era muy rara la situación y la relación, ¿no? O sea, salía del Palacio de Gobierno, porque es asesor, bien lo dices, del secretario de la Secretaría de Gobierno, y después en la tarde se juntaban en las mesas muy cerradas del PAN para analizar qué van a hacer para el 2018. Con Carlos Tapia. Estaba como que medio raro, ¿no? O sea, ¿cómo no hay congruencia en eso? Bueno, digo, aunque él argumenta que es simplemente una chamba, pues. Pero no es tan raro, es decir, los partidos políticos siempre han tenido interlocución con el gobierno y siempre han tenido eso es una cosa, señor Soto, pero que seas asesor. Espérame, pues, para allá voy. Siempre han tenido enlaces. Sin embargo, algo estaba roto en este caso con don Gustavo Unanue desde hace tiempo. Don Gustavo había trazado una línea, se había mantenido al margen. Incluso fue crítico de Padres, ¿no? De su gobierno todavía. Más o menos. Quiso ser senador por ahí también, le entró la calentura electoral. Tampoco confrontó nunca Padres, tampoco lo enfrentó nunca. Más bien mantuvo cierta distancia. Hablamos a lo mismo, pues su hijo estaba metido en el Así es. En el Estado. Entonces,
Ahora don Gustavo renuncia, yo creo que también porque no tenía, o sea, ya se había perdido esa relación con la dirigencia estatal, concretamente. Desde siempre los panistas en las dirigencias han querido monopolizar esa interlocución con el gobierno. O sea, los pactos que el PAN ha hecho con el gobierno, incluso los pactos en lo oscurito, los hacen ellos, pues. Entonces, don Gustavo, ahora sí dice, sí, ahora sí dice, no, es que es asesor del gobierno del Estado. Bueno, pero ya antes no era, ¿o qué? O sea, ya tenía rato ahí y no lo cuestionaban, ¿no? Es decir, cualquiera que salga del PAN en este momento va a recibir de parte de la dirigencia fuertes cuestionamientos. Le van a sacar algún historial por ahí y van a decir que se vayan, no los necesitamos. Sí, claro, bueno. Y lo más importante, la renuncia de Margarita, ¿le alcanza realmente? Bueno, ya lo decía David, pero bueno, lo que viene y cómo se están dando las cosas, ¿o qué tanto le alcanza sería la pregunta para ser independiente? Yo considero que si con el PAN estaba difícil, a pesar de las encuestas, que hoy en día ya nadie cree en esas encuestas, que todo el mundo las cucharea y mete mano. Al mejor postor, pues. Por la vía independiente tampoco le alcanza a Margarita, mucho menos en el PAN, tampoco en la vía independiente. Pasará la historia. Y yo creo que se vuelve a repetir la tradición del sistema político mexicano que no permite una reelección a la presidencia. No le alcanza de ninguna manera. Margarita no va a llegar ni en los brazos de Felipe Calderón a la presidencia, a Los Pinos, no va a llegar, pero sí va a modificar el escenario electoral. Sí, y le pega un rozón de paso al PAN también, ¿no? Fuerte. Le pega un rozón. Ahora, el señor Anaya ha sido muy intrépido, ¿eh? Eso sí. Ha sido muy intrépido, es joven y... La edad tiene que ver. Muy intrépido, se ha metido a las patas del caballo y le ha pegado a los caballos. Vamos a ver cómo maneja toda esta situación. La elección de julio pasado, la cuestión de enriquecimiento ilícito, todo eso lo ha sabido sortear. Se apoderó de todos los órganos de decisión del Partido Acción Nacional, se deshizo de Gustavo Madero, se fue deshaciendo de todos los calderonistas, le metieron un medio gol con el nombramiento del senador Cordero como coordinador de la coordinación del PAN en el Senado, más sin embargo se sacó de la manga el Frente Democrático Ciudadano con el PRD. Entonces yo creo que por ahí le va a dar, lo estaremos viendo más, tanto a nivel estatal, que se están reuniendo, que se reunieron ayer Partido Acción Nacional con el PRD para darle más pulimiento en lo local a esa alianza, y a nivel federal lo vamos a ver próximamente y veremos cómo lo sortea Ricardo Anaya. Yo veo esa alianza más desgastada que nunca, pero bueno. Yo no creo que se llegue a dar, yo también lo estoy dudando. ¿Con qué te queda, Chapo? Con una repetición de la historia del Partido Acción Nacional frente a coyunturas preelectorales. Siempre hay este tipo de decisiones, renuncias, purgas. Me parece que coincido con lo que decía Aguilar Camín. Margarita es la independiente que el PRI necesitaba para para meterse en la competencia, ¿no? Pero yo insisto, ni en los brazos de Peña Nieto Margarita llega a Los Pinos como independiente. Fer, yo me quedo de que se frustra el sueño transaccional de Felipe Calderón. Con esa me quedo, y el PRI está repitiendo su estrategia que utilizó en el Estado de México de terciar, lo hemos venido repitiendo aquí. Se le mueve una patota al PRI, al dinosaurio renovado, versión 4, versión 5, pero se revitaliza. Sí, hay panistas de cepa que dicen que un verdadero panista nunca renuncia a su partido, así pase lo que pase. Eso es lo que dicen los que son así de corazón. Es que todos los que he tenido dicen eso, me voy, me llevo el PAN conmigo, sí, los principios, la doctrina. Pero hay otros que no han renunciado, a pesar de pisotearlos, ¿eh? No, hay casos. Claro, hay casos que los han pisoteado y que han levantado la cabeza y que se permanecen en el PAN. Yo insisto en que hay que ver todavía cómo se definen aquí en Sonora las candidaturas. Todavía me parece que nos falta por ver algunas otras renuncias y
¿Te refieres a los que empiezan a dejar de Cuando lado? vayan a Célida definirse López, las por ejemplo. candidaturas locales. Célida Aquí. López, que le dijo misógino a Damián Damián Cepeda. Ella es una, pero por todo el estado, en los municipios, en los distritos locales, en los federales, va a haber muebles raspados a la hora de definir candidaturas. Y en un contexto como el que estamos viviendo, probablemente también salgan del PAN. No para buscar independiente porque ya no hay tiempo, No, ya no va a haber tiempo. pero sí para buscarla por otro partido. Perfecto, Y bueno. y Morena está ahí que... Está recibiendo, ¿no? Sí. Con los brazos abiertos. Bueno, señores, Arturo Soto, Fernando Oropesa, gracias. A nombre de nuestra productora Cintia Covarrubias, yo soy Jesús Oliva. Los esperamos el próximo jueves para seguir deshojando la política de nuestro país. Adiós.